Pero vamos a hablar de esta marcha blanca, cuáles son los avances, cuántos partes empadronados de cortesía se han entregado. Un tema que vamos a remarcar con Claudia García Lima, Seremi de Transportes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Seremi? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Williams. ¿Cómo va todo? Aquí estamos, harto trabajo, muchas contingencias en paralelo, pero para eso estamos con nuestro equipo trabajando para que todo funcione de la mejor manera posible. Oiga, Seremi, al margen de entrar en profundidad con el tema, ¿qué le parece este tema de los incendios? ¿Cómo lo vive usted? Forma parte de las carteras de gobierno trascendentales en este tema. Hay cortes de ruta, por ejemplo, nos informaban en Hualqui a la 1 de la tarde se iniciaba por un corte de árbol, pero al margen de eso, ¿cómo lo vive usted todo esto? No sé si le había tocado antes vivir o experimentar esto. Están los incendios del 2005, 2017 como referencias, pero esto se está escapando absolutamente de la mano. Hablábamos con la Corma en la mañana y veían como un poco probable en lo inmediato contener los incendios. ¿Cómo lo veía usted como autoridad regional esto que está pasando? Bueno, nosotros como el equipo regional, liderado por la delegación, en una situación de emergencia tan compleja como la que hemos vivido, hemos estado ahí dispuestos para enfrentar esa complejidad de manera colaborativa, mancomunada con todos los otros organismos que están más al frente de eso, como CONAF, como la Senapred, y hemos estado ahí desde nuestra Seremi también apoyando lo que, por ejemplo, la evacuación cuando se requiere, también con la reparación y monitoreo de lo que es levantar los sitios de telecomunicaciones tan necesarios de estar vigentes en esos periodos de emergencia. Así que enfrentando esta complejidad que efectivamente es bastante amplia, con muchos ribetes y que va a exigir igual un trabajo de mediano y largo plazo para poder enfrentar la reconstrucción de todos los sectores afectados. Antes de pasar al tema de la Marcha Blanca, cuando se determinan los cortes de ruta, evacuación y cosas de ese tipo, ¿eso se hace directamente información que emana de la Jefatura de Defensa Nacional en consideración a lo que ustedes entregan? ¿Cómo resulta todo eso? ¿Cómo se llega a esa información y luego se determina el corte de una ruta o redireccionar rutas? Sí, esas son definiciones que se establecen justamente desde la defensa en una coordinación con Senapred y la delegación presidencial. Y a partir de la necesidad de corte de ruta o para atender el combate al incendio o para el tema de evacuación o para que esté despejada, para que los servicios de urgencia, los batallones de combate puedan llegar a los sectores que tienen que llegar y atender. Son distintas las razones por las cuales se hacen los cortes de ruta, pero siempre está definido a través de este organismo compuesto por Senapred y también de la Jefatura de Defensa Nacional, que es la que está a cargo de todo, teniendo un estado de catástrofe. Bien. Vamos a esta Marcha Blanca. Lo primero, ayer reporteando desde muy temprano con Javiera Sangüesa, Claudio González, en las zonas de acceso, en los puentes, directamente después en la unidad operativa de transporte, quizás me equivoqué en el nombre, los conductores criticaron falta de información, que faltaba información, mucha gente que desconocía de esta Marcha Blanca. Hay un mea culpa en ese sentido, que quizás hubo que trabajar de manera más profunda este tema, informar de otra forma, con campañas más fuertes. Pongo, por ejemplo, eso, como lo cito como una referencia. Yo creo que, bueno, siempre uno puede hacer mejor las cosas, eso es algo que siempre se puede hacer, pero también creo que hay mucha gente que viene llegando de vacaciones, que está recién conectándose con lo que viene, entonces la información todavía no está bien asimilada por la ciudadanía y por eso nosotros estamos con ese plan de poder informar junto con un trabajo que se está organizando desde la CGGOP, con las juntas de vecinos, junto con los municipios, de manera a garantizar que las personas estén informadas de esas medidas y por eso también nosotros establecimos esta semana como una semana de marcha blanca, donde las medidas se van a estar implementando
paulatinamente, de modo que también la gente se vaya acostumbrando con esta realidad que nos va a acompañar hasta mediados de abril. En el tema de estrategia, dado por ejemplo lo que manifiestan los conductores, algunos de ellos, convengamos también, hay una nueva estrategia en ese sentido comunicacional, pensando en lo que me dice usted, marcha blanca. Me imagino que ustedes terminan el día y analizan, esto falta por hacer, ataquemos por este flanco. Hay una nueva estrategia comunicacional pensando en la población. Usted me decía juntas de vecinos, las mismas representantes de la locomoción colectiva, conductores. ¿De qué trataría esta estrategia? Nosotros estamos, por ejemplo, Segovia ha establecido un trabajo directamente con las comunidades que van a estar más afectadas a esas medidas y vamos a estar trabajando diariamente con las juntas de vecinos para poder aclarar las dudas con relación a las medidas, poder difundir cuáles son esas medidas y cómo tienen que actuar, y acompañado de eso también con los distintos seremis están también con las informaciones, de modo que en cada nota, en cada oportunidad que tengamos con los medios también estemos aclarando las dudas. ¿Qué es la sensación que por este plan de repente se traspasa todo a la gente? Por ejemplo, usar el transporte público. Coronel Lota, pongo un ejemplo. Eternamente, y la última vez que estuvo acá lo concordamos, en que el servicio no es el idóneo, en el servicio Lota-Coronel. Ha sido un tema casi histórico. Entonces queda esa sensación que esto se transporta directamente a la gente. ¿Es así? ¿Lo sienten así? ¿O de ser así? ¿O yo estoy completamente equivocado? Williams, lo que pasa es que es muy importante entender que la ciudad y la forma en como la ciudad se mueve y se comporta tiene que ver con una suma de decisiones individuales. Independiente de que ningún plan, por más perfecto y técnico que esté, no hay balas de plata acá. Aquí es sumamente necesario en que las decisiones individuales de las personas también estén pensadas en el colectivo. Y eso es lo que estamos llamando. Cuando las personas toman decisiones en términos de su elección, de cómo se mueven de sus casas, su decisión personal tiene un impacto en el colectivo de la ciudad. Entonces, si tenemos una ciudad donde todos toman la decisión de usar su vehículo particular, significa entonces que nuestra infraestructura vial no tiene la capacidad para recibir toda esta cantidad de vehículos que significa las decisiones individuales en su sumatoria. Por eso la autoridad tiene la responsabilidad de también direccionar medidas para que esta convivencia sea la más adecuada posible, entendiendo el colectivo, no las decisiones individuales. Eso es lo principal, ¿no? Porque, y por eso, desde la autoridad, desde la decisión que hemos tomado en una situación como esa, donde hay problemas estructurales que se arrastran hace un tiempo y que no vamos a poder abordar en un plazo tan corto, pero sí en un plazo de mediano a largo plazo, tenemos que tomar esas decisiones en el sentido de buscar cuáles son las medidas donde el transporte de las personas sea lo más eficiente. Y de ahí las medidas están enfocadas justamente en eso, de poder seguir facilitando el transporte, el biotren, con una mejora en los transbordos de lo que es de la estación Juan Pablo II a la estación de Concepción, y también del transporte público. O sea, si bien el transporte público es uno de esos problemas estructurales, nosotros estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras atribuciones para que este transporte en ese periodo de contingencia opere de la mejor forma posible. Antes de entrar de lleno a lo que es la Marcha Blanca en cuanto a números hoy día, pensando precisamente en eso, conectividad. Se ha planteado hace ya bastante tiempo la opción de un metro. ¿Por qué no un metro para Concepción?
Yendo en ese mismo sentido, se entiende, se está mejorando el biotren ostensiblemente del inicio a lo que hoy hay un giro en 180 grados. Pero opciones, por ejemplo, como el metro, renacen a raíz de este mismo tema de la conectividad, de mejorar ostensiblemente, como que lo ocurrió con esto, con el impacto del árbol, con la cepa 11, y se vio trastocada toda la conectividad de la intercomuna Concepción-Talcahuano. Y un nivel de afectación tremendo. Ustedes tuvieron reuniones de todo tipo, con puertos, con expertos y así. ¿La opción de metro renace ahora o estamos viendo nuevamente casi un ícono inalcanzable para la región del Biobío? Ya, estamos saliendo del plan de contingencia. Sí, estamos saliendo del plan de contingencia y yendo a una planificación de más mediano largo plazo. Este gobierno tiene un compromiso muy fuerte con el transporte público y el transporte y la sustentabilidad, donde el transporte ferroviario juega un rol sumamente importante en toda su modalidad, el ferroviario, tren de mediana distancia, como es el caso del biotren, el metro, el tranvía, y en ese sentido hay un plan que estamos impulsando junto con EFE para ir avanzando en los estudios para ampliar la red ferroviaria en nuestra región. Y en eso están las alternativas ferroviarias para acercar el biotren al centro de Concepción, sea en modo tren, sea en modo tranvía, sea en lo que arroje en los estudios en términos de cuál es la mejor respuesta para nuestra ciudad. ¿Y esos estudios para cuándo están ya avanzados? ¿Se está comenzando en un perfilamiento? ¿O todavía ni siquiera estamos en eso? No, esos estudios están dentro de la planificación de FESUR. Tiene un plazo para ir implementándose en conjunto con algunos estudios que también están elaborando SECTRA. Así que es un carril que no es para el día de mañana. ¿Pero cuáles son esos plazos? Esos plazos son de mediano, largo plazo. Pero 2 años, 3 años, 4 años. Estamos hablando de plazos de 1 año, 2 años. Son plazos que son más extensos, no están definidos exactamente esos plazos, pero sí están definidos los pasos. Perfecto. ¿No? Y los pasos del plan ferroviario está en empezar a establecer los estudios para la extensión del biotren al centro. Son estudios, esos estudios son complejos, deben establecer un montón de elementos y por lo tanto no son de corto plazo, pero sí el compromiso. Y ahí puede ser otra vía o metro o alguna situación. Esos son los que los estudios van a estar arrojando. También eso también está dentro del marco de un plan, que el plan de movilidad sustentable, el Gran Concepción 2050, donde también ahí se va a establecer algunos lineamientos para dar el marco para esos estudios. Vamos con el tema Marcha Blanca, retomemos, Seremi. Aunque al final todo es conectividad, Seremi. Sí, por supuesto, plazos distintos. Sí. 1000 partes empadronados de cortesía ayer, hoy día 758. ¿Eso a qué obedece? La gente ya está empezando a entender, convengamos también, que la gente también tiene que informarse, eso también es cierto. Sí, nosotros ¿Pero creemos, obedece a eso, esa baja? O sea, creemos que ayer hicimos una campaña bastante importante en los medios, estuvieron cubriendo esto, nosotros indicamos que a las personas que vamos a estar vigilantes, entonces yo creo que el día de ayer, ya el hecho de que las personas pudieran identificar nuestros fiscalizadores en los puntos de control junto con los carabineros también empezó a generar la conciencia de que sí, efectivamente vamos a estar ahí controlando, y hoy día ya hay un comportamiento distinto, hay una baja importante de casi 30% de lo que fue el día de ayer. Vamos a estar monitoreando día a día para saber si esto viene a la baja. Eso es lo que esperamos, que a medida que vaya corriendo la semana esos números vayan bajando para que la gente no esté expuesta a sanción. Que nuestra intención no es sancionar. Eso es sumamente importante. Es invitar a las personas que viviendo en una ciudad contribuyan para que este periodo de contingencia sea vivida de la mejor forma posible.
Se le viene el caso de que no, pero el gerente de FESUR estuvo con nosotros ayer y sí o sí, mediados de abril va a estar todo listo. Pero de no ser así, y por ejemplo seguimos con esta prohibición, está haciendo un ejercicio de ficción casi de película, pero bueno. ¿Existe la opción de aumentar los dígitos en tanto a la prohibición por el paso de los puentes o eso se mantiene sí o sí? O sea, el aumentar los dígitos es algo que vamos a tener que estudiar en función del comportamiento de las personas. Si aumentar el plazo de prohibición, eso es absolutamente sí en caso de que la contingencia se extienda. Perfecto. Eso está, o sea, es una opción está atado y vinculado a la contingencia del puente ferroviario. Bien, Seremi, conversamos de hartos temas súper importantes, aprovechamos en ese sentido su venida. Estaba pactada para ayer, pero se entiende la contingencia. La Seremi estaba en Santa Juana, ¿cierto? Santa Juana, con el ministro y la situación se tornó bastante compleja para poder llegar de Santa Juana acá. Entonces, por lo mismo, gracias por estar nuevamente, vamos a estar monitoreando, así que la dejamos invitada para la próxima semana, desde ya abrochada, para que quede con nosotros y evaluemos la próxima semana en materia de esta marcha blanca del plan de contingencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Will.